¿Por qué en este país se mata tanto a las mujeres? De eso y más hablamos en República. La violencia en este país contra las mujeres es preocupante y es más preocupante que los aplicadores de la justicia tampoco parecen poner cartas en el asunto como se debe. Para hablarnos de este tema ya se encuentra con nosotros Vara Piñato, ella es la secretaria de Inclusión de nuestro país y también ex primera dama de la República. También nos acompaña Yanira Argueta, ella es la directora ejecutiva del ISDEMU. Buenos días. Buenos días. Bueno, no puedo dejar de preguntar cómo ha seguido de salud, señora Piñato. Muy bien, ya estoy recuperada. La victoria de la presidenta Dilma en Brasil me llenó de energía, aunque cuando me caí me golpeé un poco la cabeza, mas esta cabeza es muy dura y para dañarla se necesita mucho. Bueno. Vamos a comenzar con este tema. La violencia que creció un 5% en contra de las mujeres en los últimos 5 años, según un estudio de la UCA. ¿Ustedes a qué le adjudican este fenómeno? Bueno, en primer lugar, las cifras no son exactas, esas no son las reales. Es mucho más. Claro, las mujeres tienen miedo, tienen desconfianza, tienen temor de denunciar su agresor. Y sobre todo por lo que usted dijo al inicio, no creen en la justicia. La justicia, el mensaje que manda a las mujeres es no denuncien, vivan en medio a la violencia, porque es un mensaje de impunidad. Entonces las mujeres confían más hoy en las instancias del gobierno, mas não confiam quando chega ao sistema judicial, então vocês preferem não denunciar. E se são menores de idade, pior, muito pior, porque sofrem pressão também adentro da casa. Não podemos olvidar que o agressor número 1 das mulheres em El Salvador não são os pandilleros, como a grande maioria pensa, e sim está em el entorno da família. O primeiro agressor da mulher está em el entorno da família. Então, se a menor de idade vive dentro da casa e aí está o agressor, mais difícil é todavia que denuncie, porque tem a pressão familiar para que isso não passe. Mas a justiça em El Salvador, a impunidade, a falta de mais capacitação, mais sensibilização com as novas leis aprovadas, hace com que as cifras sejam muito maiores e a violência contra a mulher cresça a cada dia. Señora Argueta, abonando un poco a esa idea, ¿por qué en el sistema judicial aparentemente no hay un énfasis en perseguir el delito contra la mujer? Hay dos problemas fundamentales. Uno es que en este caso el aplicador de justicia no siempre aplica la ley efectivamente, porque en algunas ocasiones está aplicando la ley de violencia intrafamiliar, que es de temas más administrativos, que la ley especial, aunque en realidad la ley especial le da otras herramientas al juzgador. Pero la otra también pasa por la percepción del juzgador a la hora de aplicar. Y nos ha pasado en muchas ocasiones. Hay mujeres que han denunciado a jueces, a juezas, inclusive a fiscales que han acompañado sus casos, donde no tienen la sensibilidad inclusive de abordarla, donde cuando ellas hablan del delito que han cometido contra ellas, lo primero, y si lo denuncias y si lo pongo preso, ¿quién te va a mantener? ¿O qué vas a hacer con tu familia? Entonces, cuando la ponen en una disyuntiva de esa naturaleza a las mujeres, por supuesto que se van a sentir más acosadas que cuando llegan a poner la denuncia. Por lo tanto, este proceso requiere dos cosas. Uno, que apliquen adecuadamente la ley, y dos, que se sensibilicen, pero fundamentalmente que se comprometan con los derechos de las mujeres. Ya ha pasado que varios jueces y juezas han sido denunciados por eso, por las víctimas, por la manera como cuando llegan al juzgado, cuando están hablando del tema de violencia contra ellas, se les es rechazada y se les es culpabilizada. Entonces, obviamente las mujeres, hay muchas de ellas que retroceden a la hora de hacer esa denuncia, por la manera como se les trata. Pero además de esto, y normalmente, digo normalmente porque con mucha frecuencia pasa, es que las mujeres tienen mucho miedo y cuando ya están en el proceso de denuncia, a veces se retiran de los procesos por dos razones. Una,
por lo señalado, por esa sociedad que es tan difícil, por los juzgadores, pero también por las condiciones en las que viven, en las que están cotidianamente actuando. Voy a poner ejemplos. Acompañamos a una víctima de violencia sexual y tuvimos que separarla inclusive del lugar donde estudiaba y donde vivía. ¿Por qué razón? Porque decía ella que ella se sentía más agredida por quienes alrededor, el ambiente social donde la marginaron, donde la más maltrataron, y la familia del agresor que la estuvo acosando. Al final, su condición de víctima, terminamos desplazándola del lugar donde vivía. Ese tipo de fenómenos, cuando la justicia no establece los mecanismos adecuados, la protección y fundamentalmente no hay un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, difícilmente ellas van a lograr salir adelante. Carlos, quisiera dar otro ejemplo también, porque yo creo que para la sociedad salvadoreña es mucho mejor que entiendo a través de ejemplos, para ver que la situación de la mujer en El Salvador realmente es muy grave. Tenemos que ser más gráficos con la población. Usted sabe que hubo un caso de una niña violada, incluso fui con Gianni en Santana. En Santana hay muchas menores de edad violadas y la fui visitar en el hospital. El agresor tenía quebrado su brazo después de violarla, durante la violación. Y su agresor era su primo, su tío y no me recuerdo quién más. Yo creo que eran dos. Y después de violarla violentamente, quebraron su brazo, la golpearon, la fui ver el hospital con el brazo quebrado, toda moreteada, en una situación muy frágil. Yo le pedí a ella, denuncie, y ella decía, no puedo hacerlo. Yo vivo en la casa con mi tía, mi papá y mi mamá murieron, yo vivo ahí, y mi tía me dijo que si yo los denuncio, no puedo más vivir ahí. Entonces, hay fatores também que são muito crueles, que estão ligados sobretudo à pobreza e a ideia que a mulher não pode sair adelante sola, que se sale cerca de seu agressor, que é que la mantiene, ella não pode sair adelante. Por isso é importante a ciudad mujer, porque le dá uma esperança que sí é possível hacer una ruta de vida diferente. Pareciera que aquí de fondo hay un problema cultural y no sé si arraigado al patriarcalismo, este sistema que ha favorecido históricamente a los hombres y los ha favorecido no solo a través de la creación de leyes y la creación de sistemas judiciales y quienes aplican la ley, que también probablemente son patriarcas culturalmente. Bueno, não é solo hombres que não estão preparados para aplicar a lei, também juezas mulheres. Aqui está a Gianni, que vive isso diariamente, mejor que tú de ejemplos, porque yo insisto, a través del ejemplo se puede entender mejor. Hay procesos en los cuales las mujeres, como ya ponía un ejemplo, han logrado identificar que el agresor no solo es quien la golpea, sino el mismo sistema la agrede. Por ejemplo, la policía tiene un número importante de datos. Voy a poner el dato de enero a la fecha. En el caso de violencia intrafamiliar, que hay 1.976 casos de violencia intrafamiliar, que además lo registran como violencia intrafamiliar, pero seguramente ahí hay violación sexual, ahí hay violencia física, violencia patrimonial. Aquí hay un tema de la manera como registran. Pero estos casos, cuando llegan, por ejemplo, cuando es violencia intrafamiliar, las mujeres sufren todavía mucho más. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, nosotras denunciamos a un juez donde le decía, a una jueza donde le decía a las víctimas, cada caso que llegaba, la revictimizaba, y a veces las medidas de protección, en vez de ponérsela a la víctima, se la ponían al agresor, ¿verdad? Inclusive, en algunos casos, pues, la Belendo para, que es un instrumento para proteger a las mujeres, se las aplicaron o se la aplicaron al agresor. En ese sentido, la víctima constantemente fue 3 veces, 4 veces en ese mismo juzgado a pedir medidas. Había sido físicamente agredida, después fue violada sexualmente, la violaron sexualmente, y su mamá, para poner un ejemplo, su mamá fue a acompañarla a poner la denuncia. Esta jueza estaba de turno y no la atendió. Insistió al día siguiente porque, claro, conocían ya que están en el periodo de flagrancia y era más fácil que detuvieran al agresor. No la atendió. Días después, estamos hablando casi 48 horas después,
la niña fue encontrada asesinada, y asesinada por quien la había violado. Entonces, cuando pasan estas cosas en el sistema judicial, no se imaginan que una acción súper fácil de asumir la responsabilidad por lo que se les paga, no la asumen, tiene un costo de una vida. Y era una jueza. Y en ese sentido acompañamos, se hizo la denuncia y están todos los procesos. Yo sí creo que hay mecanismos en los cuales de alguna manera hemos estado fortaleciendo el tema de las defensoras de los derechos de las mujeres, que además nos dan herramientas y elementos para empezar a depurar socialmente ese sistema judicial que a veces para las mujeres es muy crítico. Bueno, usted recuerda el caso ese de esa señora que fue asesinada por un empresario, de la empresa esa, ¿cómo se llama? El gerente de la Kia. Exactamente. Se recuerda de ese caso, un feminicidio terrible, y el juez le dejó el señor libre, aunque el cadáver presentaba moretones en el pecho, en la cara, el tiro en la frente, la prueba de plomo no se... tenía la prueba de plomo que probaba que se dio el tiro y no pudo quedar detenido. Después de mucho escándalo que hicimos, fue detenido por porte ilegal de armas. Es un absurdo eso. Da la impresión entonces que no es por falta de leyes, porque tenemos una ley de feminicidio que, según la UCA, tampoco se usa con mucha frecuencia, como que hay resistencia de parte de los aplicadores de la ley y utilizan la figura de homicidio agravado. Sí, y en esto es importante plantearlo, que inclusive, por ejemplo, a la fecha tenemos 136 homicidios de mujeres con características feminicidas en todo lo que va del año. Sin embargo, solo se han identificado 56 feminicidios. Y eso, cuando uno lo veía en el sistema judicial, porque aquí es un cuello de botella. Empieza, la policía, por ejemplo, tiene abundante denuncia. Para hablar de los datos de la policía, llegan a la fiscalía, van reduciéndose, ¿verdad? A veces llega a reducirse un 30% de la denuncia general, y lo que llega en realidad al sistema judicial es casi el 40% de ese 100%. Y ahí es donde creemos que no hay una... En realidad, el sistema judicial todavía le faltan herramientas para identificar el tipo de delitos. Y en este caso, este delito de los homicidios con características feminicidas es mucho más crítico. Y tenemos muy pocas condenas en comparación a otros países, a Guatemala, por ejemplo, que sacaron fácilmente varias condenas por feminicidio. Aquí todavía hay un rezago en ese sentido. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, vamos a regresar y vamos a hablar acerca de si existen medidas o una cultura de disuasión para cometer este tipo de delitos. Ya regresamos. Bueno, un estudio de Albasi en 2012 citado por la UCA decía que el informe mundial de feminicidios en El Salvador se registraron entre 2009 y 2014 12,4 asesinatos por 100.000. Esto era el más alto en el mundo. Solamente nos seguían Jamaica y Honduras. Hablábamos hace un momento, estamos hablando que de repente los hombres están siendo socializados para ser agresivos y encuentran en la oportunidad también porque no tenemos un sistema judicial que realmente persigue esto. Tampoco tenemos en nuestro currículum educativo algo de resolución de conflictos y el concepto de inteligencia emocional en este país es muy poco conocido. Pero yo diría una cosa más, Carlos. Ahí estamos hablando de una socialización de violación a los derechos humanos de las mujeres. O sea, más allá de socializarse en el tema de resolución de conflictos, el tema particular es que los hombres asumen que los cuerpos de las mujeres es su propiedad y que con ese cuerpo pueden hacer lo que quieran. Por eso nosotros hablamos de las autonomías físicas. ¿Por qué razón? Porque para un agresor, el que la mujer le haga, a veces en cosas muy insignificantes, no le haya hecho el huevo como él quería o la comida como él quería, implica un golpe, porque entonces esa persona que está ahí le pertenece y tiene que hacer, y inclusive la asumen como su servidumbre. En ese sentido, va más allá de resolver conflictos, es imaginario social donde asumen que las mujeres siguen siendo objeto y siguen siendo una herramienta, por ejemplo, de control, de venganza. Inclusive seguimos siendo botines de guerra. ¿En qué sentido estamos hablando? En ese sentido que hablamos, por ejemplo, en el caso de las pandillas.
para vengarse de una pandilla a otra, lo hacen a través de los cuerpos de las mujeres. El que diga estaba vinculada a la pandilla no le quita que es un tema de violencia contra las mujeres, porque no es que matan al papá, al hermano, matan a la novia, a la hermana, al hijo. Entonces hay una lógica de propiedad de los cuerpos de las mujeres que al final de cuentas eso es lo que pesa en esto. O sea, al final la ley, aquí hay que trabajar dos cosas, un proceso de sensibilización, pero un proceso fundamentalmente de promoción de derechos y asumirlos colectiva e individualmente esos derechos de las mujeres. Bueno, pasemos siempre a otro tema que tiene que ver con la violencia contra la mujer, el tema de los tratantes de blancas o de los esclavizadores sexuales de mujeres, siempre es dentro de esta lógica de ver a la mujer como mercancía. Hace unos meses recuerdo que la Fiscalía estaba investigando el caso de una trata de blancas, una red de trata de blancas aquí en el país. Incluso se rumoró que muchos conductores de televisión o gente relacionada al medio estaba metido en esto. ¿Cómo acabó esto, señora Piñato? Não acabou todavia, está começando, porque a lei foi aprovada, era uma lei mais ampla, a lei que foi aprovada realmente é uma lei mais ampla, uma lei que também prevê os direitos das vítimas e também as obrigações do Estado. E isso é uma boa notícia, mas também depende agora que o Poder Judicial haga uma boa execução desta lei, pueda implementá-la devidamente essa lei. Então, há que ver, há que dar um voto de confiança ao Fiscal General da República para que essa investigação siga, mas não somente condenando a los tratantes, também há que investigar e punir a los agressores, porque quem paga por ter sexo com menores de idade ou com mulheres vítimas de trata deve ser punido. Não só os tratantes, os agressores também. E a pena que foi aprovada para os que têm sexo com menor de idade seria hasta 10 anos, de 4 a 10... A 13 anos? Perdão, não, maior de idade 14 anos e menor de idade de, já te lo digo, de 4 a 10 anos para menor de idade e hasta 14 anos para maiores de idade. Sobre os condutores que você dizia, não é solamente homens que trabalham em meios de comunicação, há homens e mulheres tratantes. O tratante não é solamente um homem, e há homens e mulheres que se hacen valer de sua fama, de sua exposição em canais de televisão, de prestígio, para fazer ilícitos, viver de ilícitos a costa de violar os direitos das mulheres. Então, eu hago um chamado, já lo hice, reitero a las empresas de comunicação, a los dueños de comunicação que não permita que isso passe, que esteja muito atento a isso. Ahora, imagino, por el momento hasta no hemos visto ni despidos, ni tampoco hemos visto suspensiones. ¿Será que esto no se está tomando en serio? ¿Se está buscando tapar el problema o se está buscando arreglar esto por debajo de la mesa, como decimos? Sí, me preocupa que hay reserva en el caso y está bien guardar los derechos de la víctima, mas hay que tomar mucho cuidado porque si hay testigos criteriados, esses testigos sabem quem são os agressores. Quem é que pagava por isso? Para manter para que siga existindo a trata de pessoas é porque há gente que lhe paga para isso. Então, queremos, a sociedade exigimos, necessitamos saber quem são os agressores. Não somente os que tratam, mas também os que pagam. Então, esse segredo de justiça, ojalá seja só para defender os direitos da vítima, mas exigimos e esperamos que a Fiscalia haga realmente uma investigação e que a sociedade conozca quem são. Señor Argueta, ¿están ustedes monitoreando el desarrollo de este caso en particular por ser tan emblemático, digo, y tan notorio? Mire, nosotras seguimos, como nos manda la ley, somos un ente rector de los derechos de las mujeres y de las políticas de las mujeres, le damos seguimiento a este tipo de casos, pero cuando es reserva es difícil tener la información, inclusive eso es complejo para que el sistema judicial nos lo muestre, digamos, pero seguimos en el proceso primero acercando a las familiares de las víctimas, acompañando en algunas de ellas algunos casos, pero fundamentalmente necesitamos que casos como este, que son de tanta resonancia en el país, realmente tengan un final de justicia. ¿Por qué razón? El tema de la trata es uno de los temas menos conocidos en el país.
Y cuando hablamos de trata siempre estamos hablando de las mujeres que van en tránsito, de las mujeres que son migrantes y, por ejemplo, por eso Chalatenango y Ahuachapán tienen las tasas más altas de trata denunciada. Sin embargo, al interior del país hay un delito grande y que se está gestando y que es una trata interna. Y ese marco de trata, que es un tema de explotación humana, tiene varias características, varias aristas. Una de las que ya conocemos en este caso, pero otras también es la pornografía, y es alta la tasa de pornografía. Y en las redes sociales se maneja mucho esto. Y también el tema de la ¿Pornografía de menores? Y de mujeres. Es que el hecho, ahí hay un tema, en el tema de la trata, que es fundamental. Es crítico que sea con niños y niñas, pero también con las mujeres que no hacen esa labor. O sea, hay trabajadoras que se asumen trabajadoras sexuales que tienen un derecho de hacerlo, aunque no estemos de acuerdo, pero las mujeres que son obligadas y son tratadas, que hay alguien de por medio que las vende y recibe un servicio económico por esto, es trata, y ahí están mujeres también. Sí, si le entiendo bien, me está diciendo que hay una industria oculta de la pornografía en este país. Pornografía, trata, digamos, con fines de explotación sexual, sí lo hay, y lo hay en todos los países, y este no es la excepción. Explotación doméstica. Lo que necesitamos es sacar a la luz esto. Recientemente la doctora comentaba un caso de una niña que su papá la vendía por pan francés, y esa es parte de la trata. O sea, cuando no identificamos ligeramente el delito, obviamente una manera de lucrar es venderlas por otros servicios, y ese es un tema. Y también hay casos, por ejemplo, de que nos han llegado denuncias de mujeres o de hombres que venden a sus hijas o que dan a sus hijas por el alquiler de la casa, y ahí hay una línea muy fina entre trata y esto, pero son trata, y tenemos que reconocer. Y este caso, como es un caso tan emblemático y conocido a nivel nacional, tenemos que dar el ejemplo y tenemos que llevarlo a una justicia correcta. ¿Están satisfechas ustedes con el papel que está jugando el fiscal general de la República, persiguiendo o tratando de encontrar quién está detrás y quiénes son los que utilizan este servicio? Não. Não. Eu le dou voto de confiança ao fiscal que lo haga. Mas hasta ahora eu todavia não me sinto satisfeita porque os mensajes que se manda à sociedade não são um mensagem positivo. Hay que, además, le deram quantos meses para a investigação? 3 meses? No, ya aumentaron a 6 a 6 meses. 6 meses. Imagínense, el hecho foi tão público, el hecho causou tanta comoção. E para que tanto tempo? Não há testigo criteriado? Então, realmente, eu tenho temor, mas eu sigo dando um voto de confiança ao fiscal, mas não me sinto satisfeita e tampouco sinto que há uma perspectiva de que podamos realmente conhecer quem são os tratantes e, sobretudo, os agressores de las niñas. Si hablamos de estar satisfecho, cualquier observador atento de la realidad puede fijarse, y es muy conocido dónde están este tipo de lugares donde hay mujeres que se están prostituyendo o incluso hombres. La pregunta es la siguiente: ¿están satisfechas ustedes con el papel que juega con la policía para ir monitorear estos lugares, para encontrar si tienen menores en ese lugar? Y dos, el papel que tiene la policía investigando las redes ocultas, las que no se ven, las que no están en sitios publicitados. Mira, hoy por hoy, cada 123 horas, una niña o una mujer es traficada, está en trata. O sea, pongámoslo en la perspectiva cotidiana. Y los días más frecuentes donde se tratan las niñas son los lunes, los miércoles y los viernes, no son los fines de semana. ¿Qué te dice ese elemento? Que seguramente ahí están obviamente los centros de intolerancia como los prostíbulos y otros, que de alguna manera están a la vista, y la policía hace redadas y la policía entra y la policía vigila. No es suficiente. Vea, la fiscalía igual hace un papel de ordenar investigaciones, y esto no es suficiente. Porque el tema de la trata es mucho más oculto de lo que se ve así digamos al frente. Nosotras conocemos de casos de trata donde, por ejemplo, en la salida de los centros escolares están dando información para que las niñas puedan acudir o buscar apoyo. Y bueno, dicen, y entonces las niñas llamaron y ellas, pues sí, pero ahí hay un tema de engaño, pero también
de un delito contra las niñas. Pero de igual manera pasa en los centros comerciales, de igual manera pasa en las calles, o sea, hay una serie de condiciones que no es solo en un centro, en un prostíbulo como normalmente lo conocemos, sino se dan en otros lados. Hace algún tiempo se desarticuló una red que funcionaba en restaurantes de comidas rápidas. Había una red que funcionaba ahí y lograron desarticularla. También una red de taxistas en uno de los departamentos. ¿Cómo funcionaba esto? Captaban a las niñas o a las mujeres en lugares determinados y se les llevaba, o esta red de taxistas era la que las movía. Pasaban 2 horas o 3 horas, se las llevaban, hacían la explotación sexual y después la regresaban a su casa y ahí no pasaba nada. Claro, estamos hablando además de años donde ni tan siquiera se conocía el delito y algunos elementos que se conjugaban en esto lograron identificar y poner tras las rejas estas redes. Yo no creo que no se esté haciendo nada, sí está haciendo algo, pero no es suficiente. Y no es suficiente también identificar y promover el que conozca la sociedad del delito y que lo ponga, porque una madre o inclusive una adolescente que tenga bajos recursos económicos y que aparezca con celulares, con vestimentas diferentes, que no están al alcance del papá y la mamá, por supuesto la familia debe de estar alerta a eso y tiene que buscar cómo responde o investiga qué está pasando con esa niña. Bueno, con eso ya nos vamos a quedar, vamos a la pausa y regresamos en minutos. Bueno, continuamos hablando de los tratantes de blancas, una forma elegante de decir básicamente esclavizadores sexuales. Pareciera que hay dos mundos, señora Piñato. Hablamos un poco de las técnicas, y esto es muy importante especialmente para los padres, para que lo sepan, ¿no? Que utilizan muchas de estas personas que embaucan a las jóvenes prometiéndoles profesiones muy, muy bonitas. Sí, não solamente a los papás, a ellas mismas las engañan, porque isso em la salida de las escolas que distribuem papelitos, ou mesmo campo pagados, que essas empresas de decanes. Então, há que tomar muito cuidado, por isso que em uma última entrevista eu hice um chamado à empresa privada, que le gusta muito esse trabalho de las decanes, que há que tomar muito cuidado à empresa que se contrata, verdade? Então, porque realmente o engano para levar a la explotação de las jovencitas é muito alto e a salida de las universidades. Não creia que esse fenômeno só é em la classe mais pobre do país. Também nas universidades privadas se vê muito. É muito comum você ver uma ninha que aparece, uma jovenzita aparece chegando com carteiras costosas, sapatos custosos, e depois que carros custosos lá vão a levar. Ou seja, que só que esse mundo não se chama prostituição, esse mundo tem outro nome, porque como é de gente de mais dinheiro, não se pode falar essa palavra, verdade? Mas que empresários, políticos, figuras eminentes desse país fazem uso disso, isso é público e notório, todo mundo sabe. São empresas que de repente lo promocionan como acompañantes o escoltas. Exatamente, para viajes, para eventos, para fiestas. Então, isso é muito importante. Por isso, os donos de los centros comerciais, onde há gran número desse tipo de delitos, não têm que ter medo, têm que ser aliados nossos, porque também são vítimas. Em seus centros comerciais que passa isso. Então, se aliassem a nós outros e nos ajudassem, nós outros nos ajudamos mutuamente, podíamos combater a isso. Mas que passa? Tem medo, creem que nós outros estamos denigrindo, estamos falando mal de seu centro comercial. Então, é difícil poder fazer algo nesse sentido. A sociedade temos que nos unir, não ter medo de enfrentar esse tema e seguir hacia adelante. Mas por que ter medo? Porque figuras eminentes, figuras conhecidas, estão também metidos como em la rede de agressores, os que pagam por esse serviço. ¿Cómo han detectado ustedes que operan en los centros comerciales? Bueno, explicar. Yo hablaba, por ejemplo, del caso de unos restaurantes de comidas rápidas que obviamente la gente llega, está permanentemente bien. No es que el restaurante de comida rápida estuviera implicado, pero ahí hacen los contactos, esa es una manera. En los centros comerciales hay una fluctuación de personas y obviamente las jóvenes buscan llegar mucho a los centros comerciales, ahí hay gente que capta.
Cuando la doctora hablaba, por ejemplo, de que las mujeres también participaban, es porque muchas de las que captan no son hombres, son mujeres las que captan. Aunque las mujeres en el nivel de trata están, digamos, en los mandos intermedios de las redes, pero son las que captan porque las niñas tienen más confianza con ellas. Y entonces captan en esos centros comerciales. Ustedes recordarán el caso de trata a través de Facebook en Metrocentro en particular. Ese fue un caso las contactaban a través de Facebook, las invitaban a llegar a Metrocentro para conocerlas, ahí hacían el enlace y de ahí se derivaba la trata. Eso pasaba en esta zona. Esa red también fue ya detenida, digamos, pero son redes que muchas veces están vinculadas unas a otras. Ese es un núcleo de la red y a la cual hay que trabajar. También están, la otra manera es que las captan a través de, ya hablábamos de decanes, que a veces la compañía de decán no siempre es la que está promoviendo la trata, pero sí cuando las ven como decanes, ahí las captan también. Esta es la otra manera que está funcionando mucho en los centros comerciales. Es decir, que no es que las empresas de decanes sean fachada de esto. No siempre, yo no digo que no todas, pero sí hay algunas que son fachada y en eso estamos claras. Nosotras, el llamado que hacía la doctora es, por ejemplo, en otros países donde la ley de trata tiene mucho más tiempo, hay mucho más compromiso de la sociedad y de los empresarios. Por ejemplo, hay campañas en los hoteles, en los grandes hoteles y en los hoteles pequeños, donde hay rótulos que dicen: en este hotel es cero tolerancia a la trata de mujeres y niñas, o en este centro comercial, y hay campañas de los empresarios previniendo. A ese es un poco el llamado que dice. Hay otros países, que Costa Rica, que está tan cerca nuestro, tienen ese tipo de campañas y el compromiso de empresarias y empresarios para prevenir la trata. ¿Cuál es el perfil que ustedes han detectado o el modus operandi que han detectado ustedes? Estas compañías siguen, por ejemplo, en el Facebook, muy importante porque aquí hay una gran cantidad de usuarios jóvenes de este sitio. Sí, ese es un mecanismo a través del Facebook, a través de anuncios clasificados, como decía la doctora, a través de terceras personas. Por ejemplo, si captan niñas en los centros escolares o en otros sitios donde donde llegan varias niñas y mujeres, ahí a través de eso. Realmente la trata tiene diferentes maneras de llegar, el fenómeno de la trata hacia las víctimas. Señor Peñato, hablemos de la ley que se aprobó recientemente. ¿Usted está satisfecha con ella? ¿Tiene los suficientes dientes para combatir este delito? Tiene suficientes dientes. Lo que hay que ver es si el sistema judicial realmente va a cumplir a su cabalidad. Mas yo quiero también hacer ver a las mujeres que si tiene dudas, si tiene denuncias, si tiene temores, que visiten a Ciudad Mujer. Porque o primeiro passo não é o sistema judicial, o primeiro passo não é a denúncia. Lleguem a Ciudad Mujer ou às oficinas del ISDEMO para que nós lhe expliquemos, que conozcam seus direitos, que lhe podemos ajudar, porque para que não se sintam solas, porque quando vai denunciar, tenha medo que isso ela vai ser sola, vai estar sola, vai ser juzgada, vai estar sob permanente crítica, porque as mulheres sempre são juzgadas. Uma mulher que foi violada ou foi golpeada, algo isso. O marido lhe golpeou porque algo isso. Ou foi violada porque usava a falda curta ou porque se pintava demasiado. Esse tipo de señalamento nunca vemos hacia um homem que foi violado porque andava com o pantalão justo. Nunca ouvi isso. Então, Ciudad Mujer é um espaço muito importante para que as mulheres conozcam seus direitos, para que puedan ser compreendidas, oídas. Então, eu hago um chamado para que se acerquem a Ciudad Mujer. Si una mujer ya está sufriendo ese problema en casa a manos de un pariente, como lo dicen los datos, ¿qué tipo de ayuda puede encontrar en Ciudad Mujer? Bueno, eso que te dije, primero la queremos oír, después tenemos que explicarles. Primero hay que hacer una contención emocional. Una mujer no puede tomar buenas decisiones si está alterada, si está nerviosa. Primero hacemos una contención emocional para que se calme.
Aí depois hablamos sobre seus direitos, hablamos sobre as possibilidades que ela tem para que ela tome uma decisão. Ora, o importante é que a decisão que ela vai tomar, ela não vai estar só, ela vai ser acompanhada por nós outros em essa via crucis que é a realização de seus direitos. Porque o tema, depois da investigação e da condena, é um tema que realmente é uma via crucis. Por isso que Ciudad Mujer é importante. Há que dar continuidade a esse projeto e me preocupa muito, Carlos, porque como estamos em um período pré-eleitoral e estamos prestes a dar a conhecer o préstamo para a ampliação das sedes, eu tenho muito temor que passe o que passou em el préstamo que deu origem a Ciudad Mujer, que o Partido Arena não permitiu que se votara a favor desse préstamo, aunque foi aprovado, sem os votos de Arena. Eu estou absolutamente segura que grande parte das deputadas de Arena, porque há mulheres muito comprometidas com o tema das mulheres, como Doña Margarita Escobar, Doña Milena de Calderón, mas que depois o partido les proíbe votar. Então, não podemos mais seguir pensando em la próxima eleição, em si, na próxima geração. O tema da mulher não deve ser um tema partidista. Ciudad Mujer não pede a filiação partidária quando a mulher entra. E não nos importa que partido seja, que color tiene, que classe social tiene. Então, o Partido Arena tem que entender que não pode mais seguir com essas valorações solo político-eleitoral. Sus ódios hacia el FMLN, sus ódios hacia el presidente Mauricio Funes, tem que deixar de lado. Por isso, eu hice um chamado às deputadas de Arena que aceitem uma reunião comigo, porque quero convencê-las a que juntas todas as deputadas de todos os partidos aprovemos os préstamos para a ampliação de Ciudad Mujer, porque Ciudad Mujer não só ajuda as mulheres, quando a mulher é feliz, a família é feliz, ajuda sobretudo a família salvadoreña. Cuando hablamos de ampliación, estamos hablando de crear nuevos centros de Ciudad Mujer. ¿En cuántos sitios, en cuántas ciudades? Mira, el presidente Salvador Sánchez Serén prometió una en cada departamento. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para cumplir com sua proposta, com sua oferta eleitoral, mas temos que levar em conta a situação econômica do país. Então, eu sigo recebendo as instruções do presidente para fazer por lo menos 3 sedes al año. Vamos tratar de buscar os préstamos que sejam aprovados, mas eu insisto, temos que sacar o tema político e eleitoral da agenda. Se nós pudermos reunir também as deputadas de Arena e de outros partidos para a aprovação das leis que foram aprovadas, não só da lei integral de trata, mas também a lei livre de violência, a lei integral. Então, por que não podemos fazer isso com Ciudad Mujer? Só porque é o governo da FMLN? Isso não é possível. Então, eu hago um chamado também às mulheres salvadorenhas, que os deputados e deputadas que não aprovem esse préstamo, ou que não levem em conta o interesse realmente da mulher salvadorenha, da família salvadorenha, não dê seu voto. Castigue com seu voto, porque realmente esse é um projeto que salva vidas, que dá esperança, que leva desenvolvimento econômico ao país. Bueno, con esa idea nos quedamos. No me resta más que agradecerles que hayan venido esta mañana a República, señoras. Y espero, les deseo éxito. Si a ustedes les va bien, le va bien a la mujer y por supuesto nos va bien a todos, como hombres y también como familia. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.